Saludos, lectores. Les habla Tesoro de la Historia. Aquí estoy con un nuevo video donde mostraré la mitología del dios Hades. En la mitología griega, Hades es el dios del inframundo, rey de los difuntos, señor del reino bajo tierra. Se lo conoce como una de las divinidades más poderosas de todo el panteón clásico. Debido a su papel, Hades rara vez abandona los infiernos para visitar la tierra, por lo que muy pocas veces se mezcla en los asuntos de los mortales. Era hijo mayor del titán Crono y de Hera. Tenía 3 hermanas, Demeter, Hestia y Hera, así como 2 hermanos varones, Zeus, el menor de todos, y Poseidón. Juntos constituían los 6 dioses olímpicos originales. Antes de esto, Crono había castrado a su padre Urano por petición de Gea. El oráculo predijo de que algún día Crono sería destronado por sus hijos. Debido a esto, el titán tomó la decisión de devorar a todos sus hijos mientras nacían, de modo que ninguno de ellos pudiera desafiarle y arrebatarle el poder una vez llegado a edad adulta. Fue así que el titán engulló a Hades. Sin embargo, Zeus sobrevivió gracias a Hera y después de muchos años, ya preparado para desafiar a Crono, usó un veneno que le dio Gea para obligar al titán a regurgitar el contenido de su estómago en orden inverso. Primero la piedra y más tarde a todos sus hermanos. Después de liberarlos, Zeus también rescató del Tártaro a los hecatónquiros y los cíclopes, quienes en agradecimiento forjaron para él su rayo, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. En la guerra conocida como Titanomaquia, una fuerte lucha contra los titanes, Hades se unió a Zeus. En el día anterior a la batalla, el dios penetró en los campamentos de los titanes. Como estaba invisible con su casco, nadie lo vio, y así pudo destruir todas las armas y municiones. Gracias a los poderes del casco de invisibilidad, logró infligir grandes daños en sus enemigos. La guerra duró 10 años y finalmente los jóvenes dioses ganaron. En otro evento de mitología griega, Hades le presta el casco a Perseo, quien logró matar a Medusa. Este casco es semejante al de Sigfrido, un personaje importante en la mitología germánica. El casco también lo usó Atenea cuando luchó contra Ares en la guerra de Troya. Con la victoria, Zeus decidió repartir el universo. Eligió para sí los cielos, le dio a su hermano Poseidón el gobierno de las aguas y océanos. A Hades le correspondió el mando sobre el mundo subterráneo, lugar a donde se dirigían las almas mortales después de la muerte. Así fue que se convirtió en el señor de los inframundos. En ese lugar, Hades es un amo despiadado, que no permite a ninguno de sus súbditos volver a la tierra, ni que lo abandonen. Es asistido por demonios y genios múltiples que están a sus órdenes, por ejemplo, Caronte, el barquero, Cerbero, el perro de 3 cabezas, las furias y arpías. Además, reacciona con demasiada violencia si alguien trata de robarle almas. Por último, odiaba a todo aquel que intentaba burlar a la muerte y cruzar el inframundo, como Sísifo o Pirito. A su lado, la reina Perséfone, que no es tan cruel como él, gobierna con mucho poder. Como dios de los muertos, los griegos temían muchísimo su figura. Por este motivo, el nombre Hades era muy pocas veces mencionado, pues pensaban que simplemente nombrarlo ya era un mal augurio. Los griegos usaban epítetos para poder referirse a él. Su nombre significa el invisible, debido al casco. En Roma antigua era conocido como Plutón, que significa el rico, haciendo referencia a todas las riquezas inagotables de la tierra. Se creía que Hades también tenía control sobre estos tesoros.
Plutón es representado a menudo sosteniendo un cuerno de abundancia, símbolo de riqueza. Se sabe que entre los antiguos griegos, Hades era conocido también como el otro Zeus. Homero incluso lo llama el Zeus infernal, el dios espantoso o el anfitrión de muchos, el atractor de hombre, debido a que todos los hombres finalmente fueron a servirle después de la muerte. Uno de los mitos más famosos es el rapto de Perséfone, hija de Deméter, diosa de la fertilidad y agricultura. Afrodita y Eros habían observado cómo Hades vivía solo y no tenía ninguna compañera a su lado, por lo que Afrodita le pidió a Eros que lanzara una flecha de amor al dios para que se enamorara de una mujer. Cuando Eros lo hizo, la flecha cayó en el pecho de Hades. Este no sintió ningún dolor, pero en ese momento el dios se enamoró de Perséfone. Un día la joven se encontraba paseando y recogiendo rosas por los campos de Nisa, en Sicilia, cuando de repente vio una flor completamente extraña. Mientras se acercaba, el dios Hades la observaba desde su trono, y cuando ésta tocó la flor, rápidamente el dios montó en su carro y se dirigió hacia los campos a toda velocidad. Perséfone sintió como la tierra temblaba bajo sus pies. Frente a ella se abrió una enorme grieta por la que surgió Hades, montado en su carro tirado por caballos infernales. Antes de que Perséfone pudiera reaccionar y escapar, el dios la tomó en sus brazos y regresó con ella al reino. La diosa Deméter, Helios y Hécate escucharon los gritos, y al comprobar que Perséfone no aparecía por ningún lado, Deméter, desesperada, inició un largo peregrinaje por el mundo para buscarla. Habló con dioses, hombres, augurios y pájaros que se les había cruzado en el camino para saber de su hija, y ninguno le pudo dar noticias acerca del paradero, ya que no sabían nada. Entonces la diosa, acompañada de Hécate, marcharon a ver a Helios, la personificación del sol, y éste le contó que fue Hades quien había raptado a su hija. Enfurecida, retiró sus favores a la tierra y la condenó de este modo a un invierno eterno. Los campos dejaron de producir frutos y las personas comenzaron a morir de hambre. Y aunque hubo dioses que marcharon a pedirle que regresara al Olimpo y levantase los frutos, ella aseguraba que la tierra permanecería estéril hasta que volviese a ver a Perséfone. Solo la intervención de Zeus pudo resolver el conflicto. Al lograr descubrir dónde estaba su hija, mandó a su mensajero Hermes al inframundo para que éste hablara con el dios y lo obligara a dejar ir a la joven de vuelta con su madre. Hades, temeroso de una posible represalia por parte de Zeus, aceptó, pero ingenió una estratagema para lograr que Perséfone siguiera junto a él. El dios le ofreció a la joven antes de su partida un grano de granada. Ella, confiada, se comió el dulce fruto y regresó con su madre. Sin embargo, las leyes del infierno eran muy claras. Toda aquella persona que comiera un fruto dentro del inframundo sería obligado a permanecer ahí. Por este motivo, Perséfone iba a estar atada al reino subterráneo para toda la eternidad. Para evitar la cólera de Deméter, Zeus logró que Hades y ella llegaran a un acuerdo. Perséfone pasaría en el infierno junto a su esposo un tercio del año y más tarde regresaría a la tierra. Ambos aceptaron la decisión de Zeus. De esta manera, los antiguos griegos explicaban la sucesión de las estaciones. Mientras Perséfone está junto a Hades, Deméter, entristecida por la ausencia de su hija, niega sus frutos a la tierra, produciéndose el invierno. Sin embargo, cuando Perséfone regresa junto a ella, la diosa se llena de alegría y bendice a los mortales con la abundancia de la primavera. Otro de los mitos más conocidos del dios Hades es de las aventuras del héroe ateniense Teseo y su descenso a los infiernos. Él y su compañero Pirito decidieron demostrar su valía raptando a dos de las hijas de Zeus. Teseo escogió a Helena, hija de Leda, y Pirito escogió a Perséfone.
El rey pudo lograr su objetivo, raptó a Helena siendo una niña y la dejó prisionera en su palacio de Atenas, junto a su madre Etra. Más tarde viajaron al inframundo para raptar a la reina. Sin embargo, el dios de los muertos, conociendo sus intenciones, fingió que les ofrecía una cálida acogida en su morada. Les pidió que tomaran asiento en sendos tronos. En el momento que ambos héroes se sentaron, grandes serpientes surgieron del suelo y se enroscaron en torno a ellos, aprisionándolos. Tiempo después, Teseo fue rescatado por Heracles cuando hacía uno de sus 12 trabajos. Pirito quedó atrapado en el reino de los muertos por haber ofendido a un dios. Uno de los trabajos más difíciles para Heracles fue el de capturar al Cerbero. Rondando por el mundo, este encontró la entrada al inframundo y luego de muchas dificultades pidió permiso a Hades de llevarse al perro. Este aceptó la petición, pero para que el perro no fuera lastimado, le dijo que debía dominarlo sin usar armas. Gracias a sus dones de semidios, Heracles pudo domarlo y sacarlo del inframundo. Se lo mostró al rey Euristeo y después lo regresó. En otro episodio mítico en el que Heracles dirigió una expedición contra Pilus, este llegó a herir a Hades en el hombro con un flechazo, porque ayudaba a los Pilios. Rápidamente el dios fue conducido al Olimpo, donde Pea, el dios que cura, le aplicó un bálsamo milagroso que le cicatrizó rápidamente la herida. Algunas variantes muestran a Heracles también abatiendo a Hades de una pedrada, dejando al héroe victorioso. Hades también estuvo involucrado en el mito de Orfeo. Tras perder a su amada Eurídice, desesperado decide descender a los infiernos para suplicar al Señor de los Muertos que le devolviera el alma de su mujer. El camino hacia el inframundo no le resultaba nada fácil, por lo que el poeta, para emocionar a Arcaronte y poder pasar la frontera, tocó su lira. Complacido por la música, los llevó en su barca. Cruzaron el río que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos. En la entrada del inframundo se encontraba Cerbero. Orfeo con su lira logró dormir al perro y pudo adentrarse en el reino. Después de superar estos obstáculos, Orfeo se encontró con Hades. Sabiendo de que el rey era temeroso en lo relativo al destino de las almas, el joven utilizó la única arma que sabía poseer muy bien, su lira. Con el bello canto de esta provocó una gran emoción a cada alma que se encontraba ahí, incluyendo a Hades, que sintió una tristeza en su corazón. El dios, conmovido por la belleza de la música, le concedió regresar con Eurídice al mundo de los vivos. Pero antes de marchar, el dios le puso una condición. En su camino, él debería ir delante de su esposa sin mirarla, hasta llegar a la salida de los infiernos, y en ningún momento debería mirar hacia atrás, o el alma de Eurídice quedaría para siempre en el mundo de los muertos. Lleno de dicha, Orfeo emprendió el camino largo de regreso. Sin embargo, mientras viajaba, el joven comenzó a dudar sobre la veracidad de las palabras de Hades. Llegando a la salida, miró hacia atrás solo un instante para asegurarse de que su esposa venía, y con sus ojos pudo ver cómo el alma de Eurídice era arrastrada de vuelta a los infiernos. Hades había cumplido su amenaza. La joven permanecería en el submundo para toda la eternidad. Por más que Orfeo haya perdido la oportunidad de recuperar a Eurídice, el destino lo volvería a unir. Con la ausencia de su amada, el músico se dedicó a vagar por los campos consumido por el dolor, rechazando a cualquier mujer. A causa de esto, fue asesinado por una turba de ménades furiosas que se habían sentido despreciadas por el poeta. De esta forma, Orfeo volvió a descender al mundo de los muertos, donde se reunió con su amada para siempre. A diferencia de otros dioses del panteón griego, Hades no era una divinidad promiscua y tendente a dejarse llevar por la pasión sexual.
Al margen de sus relaciones conyugales con Perséfone, las fuentes antiguas únicamente citan dos amoríos pasionales de este dios. La ninfa Mente, que habitaba a las orillas del río Cosito, se enamoró del rey de los infiernos y fue su amante antes del secuestro de Perséfone. Una vez la ninfa dijo que volvería a seducir al dios y eliminaría a la reina. Sin embargo, esto no sucedió debido a que la hija de Hades, Macaria, se enteró de esto y rápidamente le avisó a su madre. Perséfone, celosa, convirtió a la ninfa en una planta de menta. Leuce era una ninfa, hija de Océano. Hades, enamorado, la secuestró. En el inframundo, la ninfa murió. El dios se entristeció tanto por su muerte que la convirtió en un álamo blanco en los campos elíseos. Se cree que Hades nunca tuvo descendencia, porque los griegos aseguraban que la muerte era incapaz de engendrar vida alguna. Sin embargo, otras fuentes afirman que las pequeñas reinas del inframundo como Melinoe y Macaria fueron sus hijas. Según varios eruditos, había una tradición de Eleusis que detallaba que Perséfone había tenido varios hijos con Hades. Uno de ellos era Pluto, el dios de la riqueza, y Zagreus, aunque se sabe a simple vista que Zagreus es el hijo de Zeus con Perséfone. En el himno órfico 70 se menciona que las Erinías, las diosas de la venganza, son las hijas de Hades y de su esposa. Como dios de los submundos, desentendido de los problemas de los mortales y apartado del Olimpo, Hades no jugó ningún papel importante en la guerra de Troya. Pese a que Homero le cita en alguna ocasión, Hades no intervino en los combates ni se involucró en algún bando. En comparación con otras divinidades, el culto a Hades nunca estuvo muy extendido en el mundo antiguo. Sabemos que para ganarse su favor era necesario realizar el sacrificio de animales de color negro. Las personas golpeaban el suelo con sus manos para que sus golpes llegaran a los oídos de Hades. El lugar especial de culto a este dios eran las grutas consideradas como entradas a los infiernos, lugares sagrados. También existía en Roma un templo que era dedicado para el dios, pero que solamente se abrían las puertas 2 veces al año y entraba solamente un sacerdote. Se consideraba que algunos metales estaban relacionados con él. Un ejemplo de estos metales infernales es el plomo, muy utilizado en la magia negra antigua, en forma de tablillas y láminas sobre las cuales se escribían todo tipo de maldiciones y conjuros. A Hades se lo representa con barba, cabellos largos, igual que Poseidón y Zeus. También es habitual que en sus representaciones aparezca con un gallo, animal que se sacrificaba para las divinidades estónicas. Suele también aparecer portando en la mano un cetro de 2 puntas. Curiosamente, a menudo se menciona que Zeus, Hades y Dionisio fueron todos atribuidos a ser exactamente el mismo dios. Aidonios, el primer nombre completo de Hades, deriva de una palabra antigua que significa padre. Existe una curiosa identidad entre los dioses Dionisio y Hades, insinuada por el antiguo himno homérico a Deméter, un relato versificado del mito eleusino. Esto establece que Perséfone fue secuestrada en los campos de Nicios, de donde Dionisios parece obtener su nombre, dios de Nicios. Heráclito también afirmó que Hades y Dionisios eran lo mismo, una unificación de opuestos, uno el dios de la quinta esencia indestructible de la vida y el otro el señor de la muerte irresistible. El mundo de los muertos en esta mitología se representaba como un reino bajo la tierra. Algunas fuentes sostienen que se encontraba en la zona más alejada de Occidente, en el confín del mundo. Este reino antiguo era más que un infierno, porque, aunque contenía el Tártaro, el pozo del dolor, también estaban los campos elíseos o la isla afortunada.
Tras la muerte, las almas llegaban hasta el río Estigia con Hermes. Ahí subían a la barca donde estaba Caronte. Este los llevaba al inframundo. En la entrada, los muertos eran recibidos por Cerberos y más tarde se sometían al juicio de 3 jueces: Minos, Radamantis, antiguos reyes de Creta, y Eaco, antiguo rey de Egina. Aquellas personas que habían sido buenas y heroicas tomaban el agua del río Leteo, que significaba olvido. En ese instante quedaban libres de sus cuerpos, perdían la memoria de su existencia terrenal y podían vivir en el paraíso Eliseo. Se trataba de un privilegio para unos pocos. Según Homero, Menelao, esposo de Helena, pudo permanecer allí tras su muerte. El Tártaro estaba en la zona más oscura y profunda del Hades. Allí quedaron confinados los titanes y aquellos que habían cometido crímenes horrendos, como el gigante Titío, que había matado a Leto, Tántalo, que debía sufrir la sed y el hambre viendo cómo caían a su alrededor manjares exquisitos. No había escape posible del Averno, y cualquiera que intentase huir se convertía en presa del perro de 3 cabezas. Por más que Hades sea llamado el dios de los muertos, este no tenía la relación con la muerte, ya que la personificación de la muerte era Tánatos. Por otra parte, Hades era también la deidad que favorecía el crecimiento subterráneo de las plantas, la fertilidad, la vegetación, asociado a la diosa Demeter. Él no era un dios malo, sino temeroso, que quería que sus leyes se prevalezcan y no se rompan, pero amaba a la humanidad y a las almas del inframundo, algo que lo hacía diferente de otros dioses del Olimpo. Este video ha sido realizado a petición de Cintia Magalí Santa Cruz Montaño. Muchas gracias. Si tienen alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de un personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo subiré la captura de las sugerencias que me piden. Esto es todo, lectores míos. Llegamos al final de esta mitología griega. Como siempre, les agradezco a todos por unirse. Siempre estoy leyendo sus comentarios y anotando las peticiones que me piden. Muchas gracias. Nos vemos pronto.